Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches para todos y bienvenidos a este espacio de información médica confiable. Hoy abordaremos un tema que está transformando la forma de hacer cirugía de alta complejidad, los trasplantes realizados sin necesidad de transfusión sanguínea. Para hablar de este avance nos acompaña el doctor César Eduardo González Muñoz, especialista en cirugía de trasplantes, con amplia experiencia en procedimientos de alta precisión. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, muy agradecido por el tiempo y va a ser un placer poder hablar de este tema tan importante. Doctor, ¿qué significa exactamente realizar un trasplante sin transfusión sanguínea? El realizar un trasplante sin transfusión de sangre es uno de los procedimientos que hoy en día es una realidad, y este tipo de procedimientos, en conclusión y concretamente, quiere decir que al paciente que se va a trasplantar no se le va a transfundir ni un paquete globular. Es un paciente que se preparó en forma extraordinaria, como casi todos los pacientes que trasplantamos, pero más cuando el paciente así lo solicita. Nosotros conformamos un grupo médico, Trasplantes de México, todo un equipo quirúrgico y clínico en el cual todos estamos de acuerdo en este tipo de procedimientos quirúrgicos que son trasplantes sin transfundir paquetes globulares. ¿En qué pacientes? Pues ahorita vamos a hablar más del tema si es que hay alguna duda más con respecto a qué pacientes. ¿Este tipo de cirugía es una tendencia reciente o ya tiene bases científicas consolidadas? Definitivamente ya es una tendencia quirúrgica, un procedimiento quirúrgico que ya tiene unas bases científicas, que no es algo innovador, es algo que ya tiene tiempo, que ya se desarrolla, pero desafortunadamente pocos grupos quirúrgicos o que se dedican a esta especialidad en trasplantes pueden ofrecer por diferentes ideologías, ¿no? Nosotros respetamos todas las ideologías religiosas y más cuando se nos pide de favor que hagamos este tipo de procedimientos sin transfundir sangre. Nosotros siempre estamos cuidando mucho este proceso e insisto, no nada más en las cuestiones religiosas, sino en todos los pacientes, porque sabemos el riesgo que existe de transfundir sangre a un paciente que se va a trasplantar o trasplantado. ¿Cuáles son los principales retos quirúrgicos al realizar un trasplante sin usar sangre donada? Los principales retos son prácticamente el desafío de poder realizar la cirugía de trasplante renal. Y hay que recordar que para un trasplante, para un injerto que se está trasplantando, al momento de despinzar las arterias que le va a llegar flujo a ese riñón, necesita que haya una buena perfusión sanguínea, buena oxigenación para que ese injerto sea funcional, para que produzca orina, para que cumpla todas sus funciones de depurar toxinas también y todas las funciones que tiene ese riñón que se va a trasplantar. Y es necesario perfusión de sangre, pero que llegue sangre adecuada, que llegue buen volumen, porque entre menos volumen de oxigenación durante el despinzamiento puede traducir una disfunción temprana del injerto. Y eso es el reto principal que nosotros venimos presentando, porque valoramos y evaluamos tanto la función del injerto que se va a trasplantar, que sea exitoso, pero también la vida, porque estamos manejando vasos sanguíneos, a la arteria ilíaca, la vena ilíaca. Esos son vasos sanguíneos que no están exentos de poder tener una hemorragia y que se llegue a requerir sangre. Sin embargo, nosotros, como todos los trasplantes, entramos con una delicadeza, algo artístico, para minimizar esos riesgos de accidentes o incidentes que se puedan presentar en una cirugía como es la hemorragia. Por eso cuidamos muy bien los tejidos, cuidamos en forma muy delicada los tejidos durante la disección, durante el procedimiento de hacer un espacio para poder colocar el nuevo riñón trasplantado. Esos son los desafíos que nos enfrentamos. ¿Qué técnicas utilizan los cirujanos para minimizar la pérdida de sangre durante la cirugía? Prácticamente la técnica quirúrgica viene siendo la misma, pero insisto nuevamente que el tema aquí es la delicadeza de entrar a una cirugía de este tipo. Nosotros entramos sin tener las prisas de salir temprano, de
de tener algún pendiente después de la cirugía. Nosotros dedicamos todo el tiempo quirúrgico a ese procedimiento y no estamos con un pendiente después de un procedimiento de trasplante. Vamos, nos agendamos el día para la cirugía y así nosotros tenemos esa concentración. Nosotros, por lo regular, las cirugías de trasplante programadas las hacemos en las mañanas y días en donde estamos todos concentrados para poder garantizar el éxito del trasplante. Es en las mañanas, estamos todos en forma integrada, todo el equipo de anestesiología y cirugía, para así minimizar estos riesgos de hemorragias y complicaciones vasculares en los pacientes, sobre todo en pacientes que se van a trasplantar y que no vamos a transfundir ninguna gota de sangre. ¿Qué papel juega la tecnología moderna en este tipo de procedimientos como instrumental o en energía avanzada y monitoreo? Así, y reforzando la pregunta de qué técnica quirúrgica, más que la técnica quirúrgica, nosotros nos apoyamos precisamente en el equipo que nosotros vamos a utilizar durante la cirugía. Equipo, me refiero al electrocauterio, un electrocauterio especial, aparte del convencional, es uno que se llama argón, que va cauterizando con frío para minimizar el daño a los tejidos, a las venas, a la arteria que vamos a estar disecando. Nosotros, aparte de esto, también utilizamos, y es muy indispensable para evitar la transfusión, el entrar con un aparato llamado recuperador celular. El recuperador celular, ¿en qué consiste? Es como un tipo aspirador. Durante la disección de los tejidos hay salida de sangre. Eso es prácticamente en todos los pacientes porque estamos manejando tejidos y también vasos sanguíneos pequeñísimos que hacen que haya sangre mínima, pero hay. Pero nosotros, como cuidamos cada eritrocito, cada glóbulo rojo, por decirlo así, aspiramos ese fluido sanguíneo y va directamente a ese recuperador celular, que es un tipo filtro, que aparte tiene líquido, y por lo tanto ahí se va a limpiar esa sangre o ese líquido aspirado para purificarlo, sacar todos los demás fluidos y que quede solamente los glóbulos rojos. Ya una vez limpiado esa sustancia que se aspira del hecho quirúrgico, hay ese proceso y a través de unas líneas vasculares llegan a un catéter especial que está en las venas más grandes del cuerpo del paciente que se está trasplantando y ese transfunde ese líquido de su propia sangre y así evitamos una transfusión sanguínea y esos propios glóbulos rojos que están entrando, recuperándose del hecho quirúrgico. ¿Se prepara al paciente de manera especial antes de una cirugía para evitar transfusiones? Definitivamente sí, nosotros tenemos esa encomienda y insisto nuevamente, no nada más el paciente que tiene una petición por cuestión religiosa, sino a todos los pacientes antes de un trasplante, semanas antes pedimos una analítica o laboratorio para ver cómo está su biometría hemática. Si tenemos una biometría hemática de 9 gramos, pues nosotros tendemos a tener un margen mayor para poder entrar con ese margen de hemoglobina arriba, o sea, de colchón, de margen, por si en el hecho quirúrgico hay sangrado, no quede con un poco reserva sanguínea y que el injerto vaya a tener una disfunción por baja cantidad de glóbulos rojos y oxígeno en ese injerto. Entonces nosotros lo preparamos. ¿Cómo lo preparamos? Nosotros administramos dependiendo, hacemos análisis y durante el preoperatorio vemos que el hierro también está bajo, administramos un hierro especial o si no hierro convencional o especial para poder subirlo más rápidamente el hierro y nos apoyamos con esa hormona que el riñón propio produce, ya después de trasplantado lo va a producir, que es la eritropoyetina o darbepoetina. Son medicamentos que están potencializando la formación de glóbulos rojos. ¿Para qué? Para tener de esos 9 gramos de hemoglobina, llegar al trasplante con un margen de 11.5 o 12 para evitar así la transfusión sanguínea. Y doctor, ¿cómo se maneja la hemoglobina o la anemia antes de un trasplante sin sangre? Precisamente en eso consiste. Antes del trasplante vemos si el hierro está bajo, lo administramos, lo preparamos con la administración de hierro intravenoso, con darbepoetina, eritropoyetina. Así es como manejamos la anemia antes del trasplante para que lleguen a mejores condiciones y así minimizar o no transfundir
al paciente durante su procedimiento quirúrgico del trasplante de riñón. ¿Se puede? Sí se puede. Aparte de los insumos que ya hablamos, el material quirúrgico de aspiradores, recuperadores celulares, expansores, utilizamos expansores de plasma, esto quiere decir que son líquidos como un suero, pero más espeso, más especial, para que así haya más en el torrente circulatorio, más líquido, y que no merme en la presión arterial, porque un paciente que está trasplantándose tiene que, y después de su trasplante, manejar una presión arterial media en promedio de 90, 95, incluso 100. Ese promedio es a través de tener una presión más o menos alta, en un promedio de 140, 80. Ahí es la presión que necesitamos. Si nosotros tenemos un volumen circulatorio muy bajo, estos pacientes van a tender a tener presiones bajas y eso va a ser una hipotensión en pacientes recién trasplantados que tienen horas o durante su transoperatorio. Esa hipotensión o esa presión baja va a hacer que pueda haber una disminución del flujo sanguíneo y con más riesgo de trombosis, de la anastomosis, de la unión de las arterias, y esto puede traducir en un fracaso del trasplante. Doctor, ¿este tipo de procedimientos disminuye el riesgo de infecciones o complicaciones posoperatorias? Definitivamente, aunque hoy en día ya los reactivos que se utilizan para poder hacer una transfusión, vienen esos estudios y estos reactivos para descartar virus de HIV o hepatitis B o hepatitis C, pues sí, si no transfundimos un paciente, pues definitivamente minimizamos el riesgo de estas infecciones que se pueden transmitir, o antes era más común la transmisión de este tipo de infecciones virales, ¿no? ¿La recuperación del paciente cambia cuando no se utilizan transfusiones? La recuperación del paciente, pues prácticamente viene siendo casi similar en un paciente que se transfunde, en un paciente que no. Pero aquí hay que recordar que un paciente que no se transfunde, un paciente que no se transfunde sí tiene mayor garantía de éxito, menos posibilidades de rechazo, aunque se utiliza hoy en día un filtro leucorreductor para pacientes que es necesario la transfusión. Obviamente, al paciente que no se va a transfundir, pues esa transfusión, aunque se utilice filtro leucorreductor, para darme a entender, ese filtro, aunque esté presente, existe el riesgo que en cada transfusión se hipersensibiliza el organismo y esto incrementa el riesgo de rechazo. Por eso sí hay una diferencia, entre un paciente que se transfunde y en un paciente que no. El paciente que no se transfunde, el riesgo de un rechazo es menor que un paciente que sí se transfunde. Entonces, todo eso es tan trascendental, por eso nosotros, aún en la religión que sea, nosotros tratamos de no transfundirlos por eso mismo, porque así vamos a garantizar menos posibilidad de rechazo. Doctor, ¿y qué tipo de pacientes suelen solicitar este enfoque quirúrgico? Este tipo de enfoque quirúrgico, pues todos los pacientes requieren de un trasplante sin sangre, pero el paciente que nos los pide con mayor ahínco son pacientes de alguna cuestión religiosa y nosotros los respetamos. Todo el equipo médico de trasplante lo respeta y lo llevamos a cabo. Sabemos que algunas personas por motivos religiosos o personales no aceptan transfusiones. ¿Este avance amplía las opciones para ellos? Definitivamente, es una alternativa más para aquellos pacientes que no requieren o que piden, que solicitan el que se haga un procedimiento quirúrgico de cualquier índole, pero en específico de trasplante renal. ¿Es posible? Sí es posible hacer un trasplante de riñón sin transfusión de sangre. ¿Cómo se maneja el consentimiento informado en este tipo de procedimientos? Ya está tan avanzado todo este tema de legal que incluso las religiones mismas ya tienen un consentimiento informado ya prescrito, en donde ya nosotros autorizamos y damos fe de que estamos de acuerdo de llevar a cabo este procedimiento sin transfusión de sanguínea. Firmamos todo el equipo médico que estamos en total de acuerdo que no se va a transfundir, que vamos a respetar esa decisión. En otros grupos y en otros centros médicos es difícil que todo el comité, que todos los que vamos a participar en este trasplante sea una
criterio unánime en donde se acepte. Siempre hay variables entre los diferentes comités y es ahí donde es difícil para los pacientes que lo solicitan ese tipo de procedimientos que se realicen, porque habrá algunos médicos que dicen que por cuestiones de bioética no están de acuerdo y no firman esta autorización, ¿no? Nosotros, el grupo médico, hablo de nuestro equipo, sí estamos de acuerdo, pero no entramos a un trasplante, a ninguno, pero más en estos pacientes, sin preparación previa, sin contar con todo el equipo y la infraestructura que va a garantizar el éxito del trasplante. Desde su experiencia, ¿qué tan exitosos han sido los trasplantes realizados sin transfusión sanguínea? 99% de exitosos, definitivamente. El 100% lo tiene el Todopoderoso. Nuestro grupo médico hasta ahorita hemos tenido éxito en todos los procedimientos realizados. Sin embargo, puede pasar situaciones, hasta ahorita no nos han pasado, ya más de 2,000 trasplantes realizados con éxito y nadie está exento de que puedan pasar eventualidades, pero siempre entramos nosotros y nuestro grupo médico como si fuera el primer trasplante que realizamos. Esto quiere decir con toda la delicadeza del mundo, con toda la concentración del mundo, porque sabemos lo importante que es un trasplante, que el esfuerzo que hace un donador en vida, donante fallecido, la familia, y el paciente que va a recibir el trasplante, que hace un esfuerzo indescriptible con respecto al trasplante. Valoramos mucho eso, por eso nosotros entramos con toda esa concentración y siempre guiados con la fe del Todopoderoso para poder ofrecer mejor calidad de vida a los pacientes. ¿Este tipo de cirugía representa el futuro de los trasplantes? Incluso ya es el presente de los trasplantes, ya el trasplante sin sangre ya es una realidad, ya tiene tiempo que se lleva a cabo, ya nosotros lo hemos realizado desde hace años y lo vamos a seguir haciendo porque estamos convencidos de que es mayor el éxito en pacientes que se trasplantan sin transfusión de sangre, ni antes, ni durante el transoperatorio, ni después. Definitivamente, así garantizamos mayor sobrevida del injerto, menor riesgo de rechazo, y esto para nosotros es fundamental. Doctor, para finalizar, ¿qué mensaje le daría a los pacientes que necesitan un trasplante pero tienen temor por las transfusiones sanguíneas? A todos los pacientes que requieren de un trasplante y tienen temor de una transfusión sanguínea, que ya es una realidad, el trasplante sin sangre. Hay grupos médicos que nos dedicamos a este tipo de procedimientos, lo hacemos con mucho cariño, con mucha pasión. No tengan miedo, tengan mucha fe en su equipo médico. Y si tienen el donante, pues qué bendición tan grande tener un donante. Así que es una realidad el trasplante sin sangre, definitivamente. Y es exitoso si lo llevan a cabo y si se preparan previamente bien. Tanto nos ha tocado como el donante como el receptor de alguna religión que dicen que no quieren transfusión y se respeta tanto al donador como al receptor no transfundirlos, definitivamente. Muchísimas gracias, doctor, por compartir información tan valiosa y por ayudarnos a entender que la medicina sigue avanzando para ofrecer procedimientos cada vez más seguros y personalizados. Gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos en el próximo espacio de salud. Muy bien, gracias por la confianza. Vamos a seguir. Espero que nos sigan apoyando, compartiendo esta información a través de todas las plataformas para que pueda uno cambiar la vida de muchos pacientes. Y recuerden que sin donante no hay trasplante.